Informe especial. La sentencia acredita que la hoy reclusa Joana Hernández vierte en secreto un fármaco para drogar al profesor Nivaldo Villegas. Este podría haber sido el minuto clave para arrepentirse, pero se convierte en un punto sin retorno. Cuando Nivaldo subió a preparar como el cine en la pieza, se llevó los sushi y yo me quedé preparando los tragos. Y ahí fue donde eché el polvillo de los clonazepam. El fallo establece que Joana Hernández y Francisco Silva se concertan aquella noche para darle muerte al profesor. Nos tomamos los tragos, empezamos a comer sushi y ya después Nivaldo en 10 minutos ya no coordinaba. No coordinaba, se quedó dormido con un sushi en la boca. Yo ahí se lo saqué de la boca para que no se fuera a ahogar. Lo acomodé en la cama porque se quedó dormido casi cayéndose. Queda completamente indefenso frente a los asesinos que luego le quitarán la vida. Yo lo ayudé a acostarse y me dijo te amo, que fue lo último que me dijo. Hace 3 años, ese 10 de agosto, en Villa Alemana, Joana Hernández y Francisco Silva ejecutan un plan macabro que concluye con el homicidio del profesor Nivaldo Villegas, el cercenamiento de su cuerpo, la quema y el ocultamiento de sus restos. Esta va a ser la primera y última entrevista que voy a dar. ¿Cuántos años tienes? 34. ¿Cuántos años vas a pasar en la cárcel? 40. ¿Por qué lo hiciste, Joana? Joana Hernández Vicuña cumple cadena perpetua por el parricidio de Nivaldo Villegas, uno de los crímenes más brutales del último tiempo, un asesinato que remesa el país y captura el interés nacional. Hasta ahora sus declaraciones han sido escuetas ante la justicia y la policía, pero hoy conoceremos detalles inéditos, indagando las interrogantes pendientes y los cabos sueltos. Una entrevista en profundidad y en exclusiva para Informe Especial. Hemos llegado al Centro Penitenciario Femenino de Santiago para entrevistar a Joana Hernández Vicuña. No ha sido fácil, Camilo, un largo transitar. Indudablemente, Alejandro, hemos seguido muy de cerca este caso. Sin ir más lejos, la primera solicitud que hicimos a Gendarmería para entrevistar a Joana Hernández Vicuña fue en mayo de 2019. Pero llegó la hora de la verdad. Vamos. El año 2019, Joana Hernández firma una carta donde acepta una entrevista con Informe Especial. Pero Gendarmería no la autoriza y se inicia un proceso legal que llega a la Corte Suprema. El máximo tribunal falla protegiendo las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo. Establece textual que la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. De esta forma se ordena a Gendarmería que permita la entrevista con la condenada. Soy yo la que tiene que pagar. Soy yo la que cometió el error. Soy yo la que estuvo metida en la muerte de mi marido. Hay días que me pongo a mirar para la reja de mi patio y siento que Nivaldo va a entrar.
Joana Hernández luce preparada para esta entrevista. Cada detalle de su aspecto parece especialmente cuidado. Lleva consigo un cuaderno que dice es una especie de bitácora de estos años en prisión. Fue mi profesor de computación. Le digo a Aníbaldo que si me podía ayudar a subir una foto y me dijo que bueno, y ahí subí la foto. Después al día siguiente él me habla y me dice que me veía muy hermosa en la foto y así empezamos a conversar. Tiempo atrás, Joana se casa a los 15 años y abandona el liceo en séptimo básico. Tiene 2 hijos y recién a los 23 logra sacar su cuarto medio en un colegio de adultos, donde conoce a Aníbaldo. Y él llegó con un ramo de flores y me entregaron mi certificado de cuarto medio y él me estaba esperando atrás junto con toda mi familia y me entregó un ramo de flores, me dio un beso y ahí todo el mundo se enteró de que estábamos juntos. Y así, según lo recuerda, en diciembre del año 2009, la alumna y el profesor consolidan su romance. Joana se separa de su esposo, se va de vacaciones con Aníbaldo y proyectan formar una familia. Él quería tener un hijo. Y quedamos de acuerdo que ya tengamos un hijo. Así que en marzo quedé embarazada de mi hija menor, mi princesa. Aníbaldo acepta a los hijos de Joana y planean vivir todos juntos en una casa grande. Y empezamos con el proyecto de comprar un terreno, de poder construirnos algo. Y salió este terreno de Peña Blanca. Y ahí compró y empezamos a construir. ¿Lo compró Aníbaldo? Compró Aníbaldo, sí. La anhelada casa de Peña Blanca tarda 5 años en su construcción. Un inmueble de 2 pisos, 5 dormitorios y 2 baños que se convierte en el hogar de los Villegas Hernández, que pronto se casan. ¿Cómo era Aníbaldo? Un buen marido. Era un muy buen marido. Una persona de muy buen corazón, ayudaba a quien podía. Una excelente persona. Era muy preocupado, era amoroso con todos los niños. Mis hijos pasaron a ser hijos de él. ¿No había diferencia? No habían diferencia. Y por parte de la familia Villegas tampoco hubo diferencia. Me aceptaron a mí con mis 2 hijos de mi anterior matrimonio. Los hicieron parte de la familia. Nos cuenta que Aníbaldo la incentiva para que estudie una carrera. Joana elige técnico en enfermería. Es en su práctica laboral donde conoce a Francisco Silva. Nosotros con Aníbaldo, los 8 años que estuvimos juntos, no tuvimos mayores problemas, crisis. O sea, si teníamos alguna discrepancia, él pescaba su buzo, se ponía su buzo, sus zapatillas, salía a correr y volvía cuando ya estaba todo en calma y las cosas se conversaban en la pieza y se arreglaban los problemas. Pero el último año ya empezamos a tener problemas más grandes, los niños empezaron a crecer. Aníbaldo jamás me levantó un dedo, nada. ¿Y tú a él? Tampoco. Pero hay una denuncia de violencia intrafamiliar que puso en tu contra. No, pero no, jamás hubo una pelea que fuera. Él lo que colocó fue una denuncia por abandono de hogar. Una denuncia por violencia intrafamiliar, que fue archivada, porque ya estaba muerto. Pero él puso una denuncia de violencia intrafamiliar en tu contra. Tuvo que haber sido cuando una vez peleamos y yo empecé a tirar todas las cosas al suelo y le dije que se acababa todo.
sea, había maltrato de parte tuya hacia él. En algunas esa peleas. ocasión. En esa ocasión colapsé y tiré todo al suelo y pateé un montón de cosas. ¿Y Nivaldo? ¿Qué hacía frente a eso? Solamente me trataba de tranquilizar. Joana dice que comienza un romance con Francisco mientras hace la práctica laboral. En paralelo continúa viviendo en la casa de Peña Blanca con Nivaldo. Empezamos como amigos, yo le contaba los problemas que tenía, él me contaba los problemas que tenía con su esposa y de a poco se fue dando y terminamos como pololeando, por decirlo, hasta que un día salimos, nos invitó a comer con los niños. Y ahí yo le conté a mis hijos que estaba con Francisco. Y que ¿Sabía Nivaldo? No. Cuando me fue a dejar a la casa Francisco, ahí tuve que contarle. Le contaste antes a tu hijo que estabas saliendo con él. Sí, Y en ese momento seguías con Nivaldo. sí. Y ahí Nivaldo ya pescó mis cosas y las dejó en la pieza de abajo y él se quedó en la pieza matrimonial. Y seguimos viviendo juntos, pero cada uno empezó a hacer su vida. Él bajaba, se quedaba en mi pieza y temprano se iba a la pieza matrimonial para que los niños no se dieran cuenta que estábamos juntos de nuevo. O sea, estabas con los dos al mismo tiempo, con Francisco y Nivaldo. Sí, fue mi gran error. Nos detalla que al poco tiempo las cosas con Francisco se complican. Que él me revisaba todo, po. O sea, mi celular, él los días que no nos veíamos, él después pescaba mi teléfono, desinstalaba WhatsApp y lo volvía a instalar y como daba la opción de recuperar todos los mensajes, leía todo. Entonces ahí se daba cuenta de que seguíamos teniendo una relación con Nivaldo y empezaron los golpes. Yo empecé en febrero con una depresión muy grande, donde Nivaldo me acompañó al CEFAM de Villa Alemana y me vio la psicóloga, empecé con psiquiatra. Habla de rabietas de Joana. Ah, eso sí. ¿Eso no afectó a la relación de ustedes? A veces sí, a veces no, pero cuando uno se está conociendo, va conociéndose y va tolerando ciertas cosas o va tratando de manejar ciertas cosas. Pero cuando Joana tenía sus crisis de pánico, testigo toda su familia y sus amigos que Joana se arrancaba. O sea, una vez llegó a La Serena, la otra vez llegó al santuario de Lo Vázquez. Una vez tuve que perseguirla por casi media hora mientras Joana corría cerca de la población Gumersindo, que es donde ella vivía. O sea, ¿eran rabietas violentas? Yo diría autodestructivas más que violentas. Joana Hernández y Francisco Silva se han inculpado mutuamente y sus opiniones siempre han sido contrapuestas cuando hablan sobre el asesinato del profesor Villegas. Francisco Silva nos firmó en 2 oportunidades una carta autorizando Informe Especial entrevistarlo desde la cárcel, sin embargo, a última hora se arrepintió. Estamos con parte de su ex defensa, con Boris Usandón, para saber más detalles. ¿Qué pasó? Hablé con la madre de Francisco, la cual se comunicó con él, y Francisco indica que no quiere hablar con ningún medio de prensa. ¿Por qué? Porque no quiere dar detalles con respecto al caso. Caí hospitalizada por un intento de suicidio, que ya no aguantaba más. Me tomé 90 pastillas. ¿Qué pastilla? Me tomé 60 clonazepam y 30 sertralina. Y me corté los brazos. Y en la casa de Nivaldo me dio la crisis. Y me encerré en la pieza, en el dormitorio matrimonial, y me tomé las pastillas, llorando, me corté
Y Renato, mi hijo mayor, por lo que me cuenta mi mamá, pegó una patada en la puerta que la rompió y ahí me encontraron y llamaron a la ambulancia, no había ambulancia, así que llamaron a Carabineros y con Carabineros me llevaron al hospital de Peña Blanca, donde quedé hospitalizada, estuve una semana hospitalizada. Una crisis documentada en la investigación y que establece un punto de quiebre en esta historia porque para Francisco, según relata Joana, los clonazepam ingeridos y el corte de muñecas autoinfringidas por ella en aquella oportunidad habrían sido la inspiración para el mortal desenlace que se viene contra Aníbaldo. Para mi cumpleaños, Francisco me regaló un pote. Día antes me había mandado foto de una caja de clonazepam y el día de mi cumpleaños me lo entregó y me dijo, esto guárdalo. Yo lo eché en mi mochila, que siempre he andado con mochila. Me dijo, porque esto es el camino a nuestra felicidad. No solamente me dijo que quería contratar a alguien para que matara a Aníbaldo. Y yo le dije, ¿cómo vaya a hacer eso si no tenés plata ni siquiera para pagar la pensión de alimentos de tus hijas? Una cosa es no tener plata, pero está la intención de matar. Sí. ¿Y eso no te producía nada, Joana? ¿No pediste ayuda en la lógica de que iban a matar a tu esposo? No pedí ayuda. No le tomé la importancia que debería haberle tomado, porque pensé que no lo iba a hacer. Joana salió de alta y insistió con el tema ya derechamente de darle muerte a don Aníbaldo. Me pidió que buscara a terceras personas, que buscara a sicarios. Yo le decía que sí, pero la verdad es que nunca le tomé el peso o nunca le creí a lo que me decía ella. Me insistió varias veces, yo le decía sí, estoy buscando, pero no encuentro, pero relájate, veámoslo por otro lado, esto tiene muchas más aristas, tiene muchas más soluciones. No, me decía, no, busca. 10 días antes del homicidio de Aníbaldo, el 1 de agosto es el cumpleaños de Joana. Ella dice que guarda y mantiene los clonazepam que Francisco le regala en su mochila. Me dice que le diga que me celebre mi cumpleaños en la casa de Peña Blanca. Y yo lo miré y le dije, ¿pero por qué? Tú haces lo que tienes que hacer. Ya yo a esa altura ya no le rebatía nada a Francisco, yo solamente obedecía. Pasaba todo el tiempo dopada. ¿En qué momento comienza a gestarse el plan para eliminar a Aníbaldo? O sea, siempre que sabían, porque durante los 10 meses que yo estuve con Francisco, él me cambió el número de teléfono 3 veces. ¿Y cómo nace el plan? Eso quiero saber, cuál es el origen de ese plan. Que jamás hubo un plan. Joana me plantea la opción de que ella podía concertar una cita con él en su domicilio y en dicha instancia drogarlo para luego cortar sus muñecas y hacerlo pasar por suicidio. Joana recuerda que es ella quien concerta la cita con el profesor Aníbaldo aquel viernes 10 de agosto en su casa de Peña Blanca. Y yo le dije a Aníbaldo no tuvo ningún problema con decirme que bueno. Después llegó el día viernes. Me pasó a buscar Francisco a la casa de mi mamá y me dice, ¿te acuerdas cuando te trataste de matar? Sí. Y claro, yo me tomé las pastillas y me hizo unos cortes superficiales en los brazos. Me dijo, ya, es lo mismo le va a pasar a este buen hoy día. Yo lo quedé mirando asustado. Francisco ese día tenía una cara que no era la cara normal, estaba como desfigurado.
Yo llevaba ropa de recambio y Joana previamente había afilado con un esmeril un cuchillo de su propiedad para así facilitar los cortes que le haríamos en las muñecas. Una vez estacionado fuera de la casa de Joana, ella abordó el vehículo y tomamos rumbo a la casa de Nivaldo. Comienza la confabulación que termina con el asesinato del profesor Nivaldo Villegas. Me fue a dejar a la casa, me dejó una cuadra antes de la casa de Nivaldo y me dijo: yo voy a estar aquí a la vuelta esperando que él llegue. Cuando él llegue, tienes 40 minutos para mandarme una foto donde él está durmiendo. Si no, yo voy a entrar y voy a dejar la cagada. La dejé unas cuadras antes y me fui hasta un mirador cercano al lugar a esperar el mensaje de Joana. La idea es que ella le iba a dar clonazepam, que yo previamente había adquirido por Facebook, y una vez que estuviera dormido, yo llegaría y procederíamos a cortarle sus muñecas. Esa noche la investigación establece que Nivaldo deja a su hija con su hermano y llega con sushi malta con huevo a la casa de Peña Blanca para celebrar el cumpleaños de Joana Hernández. ¿Qué fue lo que te dijo? Que tenía que darle las pastillas a Nivaldo, que tenía que hacerlo dormir y que le iba a pasar lo mismo que me había hecho yo cuando me traté de matar. ¿Que eso era cortarse las muñecas? Claro, cortarse los brazos. ¿Entendiste en ese momento que lo iba a matar, que le iba a cortar las muñecas? Jamás me imaginé que lo iba a matar. ¿No pensaste en pedir ayuda? Claro, tuve el tiempo para poder haber pedido ayuda. O cuando llegó Nivaldo, haberle dicho: ¿sabéis qué? No sé, Francisco quiere hacer tal cosa, me mandó que hiciera esto. Pero en ese momento no pensé nada, pues. No, solamente en obedecer porque tenía 40 minutos y el reloj estaba corriendo, ¿cachai? Entonces, mientras Nivaldo subió a colocar una película arriba, yo preparé la cuestión rapidito y nos pusimos a comer sushi y a tomarnos eso. Joana reconoce que mezcla el clonazepam en la malta con huevo y dopa al profesor. Ya después Nivaldo en 10 minutos ya no coordinaba. No coordinaba, se quedó dormido con un sushi en la boca. Yo ahí se lo saqué de la boca para que no se fuera a ahogar. Lo acomodé en la cama porque se quedó dormido casi cayéndose. Yo lo ayudé a acostarse y me dijo: te amo. Que fue lo último que me dijo. Se mantiene aferrada a su versión. Insiste que ese 10 de agosto ella debe seguir las instrucciones ordenadas por Francisco. Y ahí le mandé la foto a Francisco que estaba Nivaldo durmiendo. ¿Cuántas fotos le mandaste? 2, 3. La cronología de hechos establecida en el juicio consigna que luego de recibir las fotos, Francisco se apresura en llegar a la casa de Peña Blanca. A las 23 horas aproximadamente, mientras estaba en el automóvil, recibo un mensaje de WhatsApp en las que Joana me envía una fotografía donde se veía a Nivaldo al parecer dormido. Le pregunto si iba y me dijo que sí. Entró, yo estaba abajo y me dijo: ya, lava todo lo que usaste. Y que fue la juguera, vaso. Y ¿qué pasó contigo en ese momento cuando entra Francisco a la casa? Entró, se cambió ropa, se sacó el uniforme que andaba trayendo de guardia y se puso una ropa negra. Y yo me puse a hacer lo que él me mandó, de lavar todo lo que había usado. Pero estás
consciente de que podía pasar algo, se estaba cambiando ropa, venía un peligro inminente, podías pedir ayuda en ese momento. Podía haber pedido yo. ¿Y qué pasó no lo ahí? hice. ¿Pero qué sentías en ese momento? ¿Qué es lo que recuerdas? Recuerdo el miedo nomás, nada más, pero no atiné a hacer nada. Entonces había un cuchillo grande y ese cuchillo lo pescó y partió para arriba y yo me quedé lavando las cosas. En cada una de las oportunidades que le preguntamos por qué no pide ayuda para evitar el crimen de Nivaldo, Joana Hernández evade su responsabilidad y culpa siempre a su expareja Francisco Silva. Mienten los dos y como es mentira todo y cada uno lo que dijeron, no existe colaboración en aquellos y lo que sí se establece es que ambos eran las únicas personas que estaban en Yacolén, eran las únicas dos personas que asesinaron a Nivaldo Villegas y son las únicas dos personas que cometieron directamente y que impidieron que eso se ejecutara. ¿Y eso qué significa en nuestra legislación? Artículo 15, número 1 del Código Penal, autores. Joana Hernández Vicuña tiene 35 años. Desde los 6 meses hasta los 5 años vive en Argentina junto a sus padres. Luego de su regreso a Chile, ellos se separan y las carencias económicas de la familia materna la llevan a vivir junto a su hermano menor con su papá y su bisabuela. Yo me crié con mucha rabia, con mucho rencor. De ahí, de los 9 a los 10 años, que fue el abuso sexual por el familiar cercano, que no voy a decir su nombre porque no pienso arruinarle su vida como me la arruinó él a mí. ¿Fue abuso sexual? Sí. ¿Y reiterado? Reiterado, de los 9 a los 10 años. Abuso sexual que asegura recién se entera su familia ya estando presa en la cárcel. Dice que a los 13 años vuelve con su hermano menor a la casa de su mamá y le ayuda a ella en su trabajo con los cobros del parquímetro y cuidando autos en la calle. ¿Y ya estuviste todo el tiempo viviendo con tu mamá? Sí, hasta los 15 años que me casé con el papá de mis 2 hijos mayores. ¿A qué edad fuiste mamá? A los 16. Teniendo a mi hijo mayor, estudiaba, trabajaba, era mamá. Y pude ir saliendo adelante año a año, iba, un año estudiaba, otro año no estudiaba y así de a poco. Eso hasta que a los 23 años llega a un liceo de adultos de Quilpué donde se propone sacar tercero y cuarto medio. Es ahí donde conoce al profesor Nivaldo Villegas. Fue mi profesor de computación y en el mes de julio empezamos a entablar una conversación por Facebook. ¿Tú estabas casada en ese momento? Estaba con el papá de los niños. ¿Estabas viviendo con él? Sí. Comienza el romance y lo demás es historia conocida. Lo que se desconoce públicamente es la forma en que se concatenan los hechos de tan espeluznante crimen. ¿Qué pasó para que actúen con tanta bestialidad en contra de Nivaldo? La brutalidad de los homicidas nos hace omitir los detalles del asesinato del profesor Nivaldo en su propia cama. Pero la sentencia establece la responsabilidad de Joana y Francisco en el crimen, pese a que siempre se inculpan mutuamente. Tuve que hacer la cama con lo que encontré, que fueron 2 sábanas de polar y la almohada de la cama de mis hijos, que las coloqué en la cama. ¿Limpiaste todo para borrar toda evidencia? Supuestamente. ¿Qué pasó después? Ahí me pidió ayuda, que lo ayudara a subir el cuerpo al auto y a subir todas las bolsas que tenía. Porque yo cuando estaba arriba, tengo que haber llenado como 4 o 5 bolsas con ropa que estaba toda ensangrentada.
con los paños que limpié el colchón. Y abajo, cuando me dijo que ya bajara, él tenía como 4 bolsas más. Entonces yo lo ayudé a subir el cuerpo al auto, subí un par de bolsas y me dejó sentada en el asiento del copiloto. ¿Y dónde pusieron a Aníbaldo? En el asiento trasero del auto. No se encontraron rastros de sangre en el domicilio como ella indicó. Ella indica que ella limpió con cloro porque había quedado una gran cantidad de sangre producto de esta lesión mortal, lo cual también es mentira. Además indica que ella tuvo que limpiar con cloro porque Francisco se lo pidió. Mi representado ingresa al domicilio aproximadamente a las 14 horas del día siguiente de las situaciones violentas ocurridas en el domicilio del profesor Nivaldo. Él no sintió ningún olor a cloro. Por lo tanto, si uno analiza la declaración completa de Joana, es una mentira. La única declaración que coincide entre Joana y Francisco es la primera que entregan a la policía cuando mienten y establecen una coartada falsa para tratar de pasar inadvertidos en la investigación. Luego sus testimonios son siempre disímiles en cuanto a la autoría del homicidio. En ese momento el cuerpo de Aníbaldo estaba completo, cuando ustedes lo bajan. Yo el cuerpo no lo vi, nunca vi el cuerpo. Yo dejé a Aníbaldo durmiendo arriba y después cuando subí era un bulto que estaba en la cama. Pero ese bulto era el cuerpo de... Era el cuerpo completo. Sí, yo jamás toqué el cuerpo de Aníbaldo, nunca quedé con sangre porque me pasó guantes de procedimiento para que yo limpiara la cama. Y él, en cambio, sí tenía toda la ropa ensangrentada, que fue la ropa que se cambió después, y toda esa ropa ensangrentada, él la metió, yo le pregunté qué hizo con esa ropa, y me dijo que la había metido en el entretecho de la casa de Playa Ancha. Y nadie ha ido a buscar ahí. Se logra acreditar que salen rumbo al cajero automático. Francisco ingresa al banco a las 3 de la mañana. Me dejó en el auto y el auto lo dejó justo en la esquina, donde se podía estar la comisaría de Quilpué, de Belloto, está el banco y él estacionó al lado. ¿Y con el cuerpo de Aníbaldo al lado? Con el cuerpo al lado. Y se metió al cajero con la clave que le di yo y le funcionó. Pero se metió el cajero con la ropa de Aníbaldo. Con la ropa de Aníbaldo. ¿Cuándo se puso la ropa de Aníbaldo? En la casa. En la casa. ¿Cómo fue eso? Porque cuando agarró el banano, estaba la chaqueta de Aníbaldo al lado. Y yo me acuerdo que la miró y dijo, está bonita. Y se la puso. Ese soy yo y esa es la chaqueta que yo les había dicho que me había entregado Joana para que me abrigara. Yo solamente recibí una tarjeta con instrucciones de sacar dinero por si nos hacía falta para la benzina o teníamos algún inconveniente. Francisco gira 35.000 pesos, todo lo que hay disponible en la tarjeta de Aníbaldo. Luego se desplazan hasta un servicentro cercano donde compra cigarrillos y bebidas. Me dijo, tenía 30 lucas nomás este weón. Y era obvio, si Aníbaldo no manejaba plata. Se daba vuelta con lo que le iban prestando y después le iba pagando. A esa altura del mes ya no tenía plata. Antes de tomar camino a Las Docas, Francisco conduce de madrugada hasta su casa. Yo me quedé dormida, desperté en la casa de él, de su mamá. Y cuando sale, viene con... me despertó
me pasó bolsas de basura, me pasó una cinta que eran como así de ancha, de color naranjo, que eran un montón, me las pasó. Y partió, nos subimos, se subió al auto y partió camino a Las Docas. Y llegando a la playa de Las Docas, arriba, me dijo, ayúdame. Ya me bajé del auto, se amarró al cinturón del pantalón, se amarró un extremo de esta cinta, el otro lo metió debajo de donde se tiran los autos cuando quedan en pana. Y me dijo, ya ayúdame a bajar a este bueno. Lo ayudé a bajarlo del auto solamente y él después, tal cual como había bajado el cuerpo de la cama, empezó a bajar por la quebrada. Y me dijo, si te preguntan cualquier cosa, se me cayó la rueda de repuesto. Con la complicidad que brinda la noche en un punto cercano a la playa de Las Docas, aprovechan las quebradas del lugar para intentar ocultar el cuerpo. Después me dice, me grita y me dice, las bolsas de basura, lánzamela con una piedra. Y yo ya pesqué la bolsa de basura y eché piedra. Y era barro porque había llovido unos días antes y se las lancé. Y después él subió varias veces con bolsa de basura, bien que ha sido como 4 o 5 bolsas de basura, y las metió al maletero. Y de ahí bajamos bueno, se soltó toda la cuestión, se subió al auto y bajamos a la playa de Las Docas. Cerca del amanecer llegan a la playa, donde se acreditan el juicio, encienden una gran fogata. Ahí me dice que me quede sentada, que no me baje, que tenía cigarro, tenía bebida y que él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y yo le dije, ¿qué vaya a hacer? No, voy a hacer una fogata. Y ahí yo me quedé sentada, entre que me quedaba dormida, de repente despertaba, miraba por el retrovisor del auto y tenía una tremenda fogata. Y él estaba pendiente de si yo miraba o no miraba, porque yo cada vez que miré, él se iba hacia el lado mío y me daba un par de besos, se fumaba un cigarro conmigo y me decía, ya, quédese tranquila, quédese tranquila. Y se iba a la fogata de nuevo. Yo iba y venía de mi auto, sacaba cigarros, fumaba, seguía fumando. Joana vuelve al auto. No recuerdo muy bien entre qué hora llega otro vehículo que se estaciona cerca. Se baja un señor, me pregunta qué tal era el sector para pescar. Yo le digo que era bueno, que yo siempre veía gente pescando regularmente para el sector de los Roqueríos. Yo, por supuesto, tenía conciencia de lo que estaba haciendo, por lo tanto siempre traté de poner mi cuerpo entre este señor y la fogata, ¿no? La inesperada llegada de los pescadores junto con el amanecer no está en los planes de los asesinos. Serán testigos claves en el juicio para situar a Joana y Francisco en el lugar. ¿Nunca le preguntaste qué estaba haciendo? Porque Sí. ya se había pasado el efecto de las pastillas un poco. Sí, le pregunté qué era lo que había estado quemando toda la noche. Porque él andaba trayendo madera igual de la construcción donde estaba trabajando como guardia, andaba trayendo maderas también.
Me dijo que había quemado toda la ropa, que había quedado con sangre, que había quemado toda la ropa y que le había sacado toda la ropa a Nivaldo y que lo había dejado en calzoncillo y calcetines para que no perdiera su dignidad. Y eso supuestamente fue lo que quemó, pero después se encontraron restos óseos en la fogata. Me abrazó, me dio un par de besos. Y en ese momento se estaba quemando parte de Aníbaldo en la fogata. No sé lo que estaba en la fogata. Él sacaba bolsas del maletero y las echaba a la fogata. Las pericias policiales establecen que en la fogata efectivamente hay restos óseos calcinados del profesor Nivaldo Villegas. Cuando nos fuimos, dejó eso encendido, subimos, paró donde mismo había bajado el cuerpo horas antes, y se baja y pesca una bolsa que sacó del maletero y la tiró lejos, hacia la quebra. No sé qué iba en esa bolsa, pero bajó un poco y la tiró lejos. Yo miré el maletero porque lo tenía abierto y lo único que tenía era un bidón con agua y una que otra madera que andaba trayendo. Y esa bolsa en particular, que fue la que lanzó después cuando no iban. ¿Para dónde se fueron después? Me fue a dejar a mi casa. ¿Qué te dijo en el camino? No hablamos nada. No hablamos absolutamente nada. Me colocó la música, se fue cantando y me dejó en la casa de mi mamá. Tras la desaparición de Nivaldo, su familia inicia una desesperada búsqueda, albergando la ilusión de que el profesor apareciera. Joana siempre causa desconfianza entre los Villegas. ¿No buscaste a Nivaldo? No lo busqué. ¿No saliste a buscarlo? No salí a buscarlo. Pero tomaste una actitud de mentir descaradamente, de actuar, de que estabas dolida. ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza en ese momento? Tenía que hacerlo. Francisco me dijo que tenía que tratar de que nadie se diera cuenta que habíamos sido nosotros los que habíamos hecho desaparecer a Nivaldo. Entonces tenía que hacer como que no sabía nada para que se pusieran a buscar por otro lado. Pero por favor, eso si sabía algo, avísame. En verdad ustedes no saben cómo lo que estábamos pasando con Nivaldo. Nosotros hasta antes de ayer todavía somos pareja. Y yo me quedo acá en la casa con él. Nos venimos con los niños, me va a buscar, le hacemos vida marital. Pero lo teníamos callado porque no queríamos que nadie supiera, nada más. ¿Y si tenían tanta vida marital como tú ahora no sabes dónde él está? Si me habló ayer. Ayer me dijo que me iba a ir a dejar a la que iba a salir. Pero la familia desconfió de ti y te empezó a grabar. Sí. Y en una de esas grabaciones sales llorando, desesperada. La primera noche fue ese mismo día que Nivaldo no llegó a la casa, que fue Edson a decirme que Nivaldo no aparecía. Yo fui a la casa. Llorando, sí. Desesperada, estaba muy angustiada. Que lo estaba buscando, que estaba en shock porque no aparecía. ¿Tomaste esa actitud? Tuve que empezar a actuar. ¿Actuar?
La sospecha de que Nivaldo podría ser víctima de un ataque por parte de Joana y Francisco crece a medida que pasan los días en la familia Villegas. Después de la desaparición, ¿intentaste volver a la casa? No intenté volver a casa. ¿No? No. ¿No lo tenías planificado volver a habitar en la casa? No. Pero fuiste al conservador de bienes raíces. Porque Francisco me empezó a llamar, que yo estaba en el abogado, con los abogados de familia para poder ver a mi hija. Y estaba ahí, me llamaba, y que anda el conservador de bienes raíces, que anda. Y ya, que daba la vuelta. Y ahí fui al conservador. Querías iniciar el trámite de la posesión efectiva, querías quedarte con la casa. Eso es lo que Francisco quería. ¿Y tú no lo querías? No. Yo esa casa jamás me la sentí mía, nunca. Intentas volver a la casa. La familia también le llama la atención que preguntas por las llaves del auto, no preguntas por tu hija. ¿Te recuerdas de eso? No me recuerdo de eso. El cerco poco a poco comienza a cerrarse y Joana recuerda que luego de unos días vuelven con Francisco a la quebrada cerca de la playa Las Docas. Me dice, en cualquier momento van a encontrar el cuerpo de este guano. Así que hay que hacerlo desaparecer. Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿y qué pensáis hacer? Y me dice, no, tú acompáñame nomás, tú no tenés que saber nada. Me decía, tú tenés que obedecerme nomás, tenés que hacer lo que yo te digo. Ya, vamos. Y nos fuimos a la casa del hermano de Francisco, donde se consiguió el auto con su cuñada. Porque el auto de él lo había roto el cárter, había caído en un hoyo, se había roto el auto. Y ahí fuimos de nuevo a la casa de Francisco en Playa Ancha y ahí sacó, me acuerdo que sacó un serrucho, sacó bolsa de basura nuevamente y nuevamente venían las cintas estas con las que he bajado a la quebrada. Ahí de nuevo tuve que ayudarle a que se amarrar la cuestión abajo. ¿A qué horas fueron? Cerca de las 12 de la noche. Bajó y yo lo único que escuchaba era acerruchar. Tal cual cuando uno corta un palo, se escuchaba ese sonido y como que se quejaba así como haciendo fuerza, no sé. Y subió 3 veces. 3 veces subió con bolsa. Una bolsa cuadrada y 2 bolsas largas de basura. Y le pregunté qué. Me dijo, no, nada. Me dijo, ya, abre el maletero. Según Joana, es recién aquí que Francisco piensa en el mar como un lugar donde hacer desaparecer lo que queda del cuerpo de Nivaldo. Fui al auto, abrí el maletero, subió las bolsas y de ahí nos fuimos a la playa que está al lado de la caleta del Membrillo. Y ahí lanzó las 3 bolsas. Y adentro de las bolsas se sentían... porque él bajó amarrado y en el otro lado llevaba de estas cosas que se le colocan a las pesas, como esos anillos que se colocan. Y yo me acuerdo que cuando llegamos a la playa que está al lado de la caleta del Membrillo, cuando tomaba las bolsas sonaban estos fierros. Y ahí lanzó las 3 bolsas. ¿Les puso peso? Claro. Sí. Esta hélice de barco fue el punto de referencia que estableció Francisco Silva en su declaración judicial para situar geográficamente el sector donde lanzaron al mar los restos del profesor Villegas, el torso y las piernas.
Elemento trascendental fue la corriente del mar, que más tarde ayudaría a descifrar este lamentable crimen. ¿Cómo termina con tu marido decapitado, cercenado? ¿Cómo termina en eso? Es un acúmulo de hechos, de todo, por haber seguido, por no haber tomado la decisión de haber terminado con Francisco, o sencillamente de haber terminado con Nivaldo y no haber tenido esa doble vida. El mar saca a flote la bestialidad con que Joana y Francisco actúan contra el profesor Nivaldo. El 15 de agosto aparece flotando en el muelle Prat solo una parte de su cuerpo, su tronco. ¿Qué pasó ahí? ¿Te diste cuenta de la brutalidad? Ahí me desmayé. Me quedé mal. De ahí fueron a llamar nos llevaron a, como yo dije que sí era el cuerpo de Nivaldo, porque podría haber dicho no sé, para ganar tiempo o algo. Dije no, sí era el cuerpo de Nivaldo. Me borró todas las fotos de la galería de mi teléfono y me dijo que formateara el celular. Yo no lo hice. Yo sabía lo que había ahí en ese teléfono. Lo único que hallé fue no haber borrado, no haber formateado el teléfono, y la pedí y encontró en el teléfono la foto. Pensé que Francisco se iba a arrancar. Yo no lo llamaba por teléfono tampoco, porque también, como me había dicho que los teléfonos estaban intervenidos, entonces no lo llamaba por teléfono. No me fue a ver más. Ya me llamó justo el día de la detención, cerca de las 10 de la noche, tiene que haber sido cuando nos detuvieron. Él estaba en su casa y me estaba hablando y me dice: espérate, que escucho bulla. Y escucho: ya, pare, si aquí estoy, no voy a hacer nada, mi mamá, y yo dije: ya, llegó el momento. Mientras habla con Francisco por teléfono, la policía ingresa. Al instante es el turno de Joana. Las pruebas en su contra son irrefutables y ambos son condenados a cadena perpetua. Todo lo que pasó fue un acto macabro. Yo no tengo palabras para la familia de Nivaldo. Entiendo y reconozco mi culpabilidad en el caso. Entiendo el dolor de la familia de Nivaldo, lo entiendo completamente. ¿Qué les dices a ellos ahora que te van a estar mirando? Que lo que te decía, no espero su perdón, porque no lo voy a tener. No voy a tener nunca su perdón. Porque si yo estuviera en el caso de ellos, no perdonaría. Pero sí les doy las gracias por haber estado con mi familia, con mis hijos, por haberme hecho parte de su familia, que una familia maravillosa, que yo sé que a mi hija la deben tener como una reina. La deben estar llenando de valores, de cariño, de amor, no le debe faltar nada.
O sea, me va a faltar días para poder agradecerles todo lo que han hecho. ¿Por qué lo hiciste, Johanna? No sé. Tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo de que le pudiera pasar algo a mi hijo. Y ese día cuando pasó todo, ¿era Nivaldo o era yo? Johanna saca el cuaderno con el que llega a esta entrevista, donde dice que le escribe diariamente a Nivaldo y a su hija. Quiere leer un extracto de una carta que hace para el profesor. Amado mío, sé que es muy tarde para decirte todo lo que significas para mí, mi precioso. Sé que esta carta jamás llegará a tus manos, ya que por mi cobardía y la seguidilla de errores que cometí, tú perdiste la vida por manos de un psicópata y por la ayuda y cobardía por mi parte, de la mujer que un día te juró amor eterno y estar contigo para cuidarte y amarte hasta que estuviéramos viejitos, y que incluso decíamos que ni la muerte nos separaría. Amor mío, te doy las gracias por haber sido ese extraordinario hombre que fuiste conmigo, por haberme amado hasta el último hálito de tu vida. ¿Cómo tú logras acreditar que miente? Por el tipo de perfil de persona que es. Una persona neurótica con rasgos borderline. Un día Nivaldo para ella era su protector, su cuidador, su cónyuge, su ser amado, pero lamentablemente el profesor Nivaldo confió en la persona que lamentablemente planificaría en conjunto a otro individuo y le darían su muerte. Siempre has culpado a Francisco. ¿Qué parte de esa culpa tienes tú en la muerte de tu esposo? No haber hablado, haber obedecido órdenes, haberle dado las pastillas a Nivaldo, cuando no debía habérselas dado. Por mi mente pasó que los niños iban a estar mejor conmigo. O sea, ni siquiera podía sincronizar mi cabeza que, o sea, yo me iba a ir presa, o sea, se iban a quedar sin papá y sin mamá. Ambos son asesinos. Johanna Hernández por el vínculo de matrimonio, un reproche mayor porque es una conducta que se llama parricidio, y respecto a Francisco Silva, actuando alevosamente, es un homicidio que ya no es un homicidio simple, sino es un homicidio calificado. Certeza jurídica, ambos autores, ambos son los asesinos y ambos ante el tribunal, ante la fiscalía en su momento y en la investigación, mintieron. La conjunción de esta característica de personalidad borderline, que tiene una superioridad respecto del psicópata en cuanto a la manipulación, una mezcla potentísima que daba pie a poder entender y comprender cómo estas dos acusados no solamente, como dice y rescata el fallo, se contentaron con quitarle la vida a una persona, sino que además desmembrarlo, destruirlo y arrojarlo al mar. Judicialmente el caso se encuentra cerrado y resuelto. Francisco está condenado a 20 años de presidio por homicidio calificado y Johanna a cumplir 40 años en la cárcel por parricidio, una de las penas más altas establecidas en nuestra legislación. Que no se imaginaron con quiénes se estaban metiendo. Ellos no pensaron bien las cosas, no fueron humanos para actuar. No hay perdón para lo que hicieron. Ella en verdad siempre me mostró un lado oculto, amenazante. Siempre, no sé, siempre tenía algo. A mí nunca me dio, como decirlo así, nunca me dio buena espina. Ella es una persona mentirosa, manipuladora, va a aparecer llorando, arrepentida, pero todos han visto sus acciones. Supuestamente tenía un amante, que era Francisco, que supuestamente estaba enamorado, no llevaba ni una semana en la cárcel y ya tenía una pareja. ¿Qué le parece esta noticia? Bueno, como familia
está bien que hable, siempre y cuando con nosotros que no sea cancelado, porque es una persona que es mala. Me interesa mucho que no sea cancelado por el canal ni por nadie que le entreviste. A Joana, es que calificarlo es súper difícil, salvo de mi objetividad como abogado al decírtelo. Una persona de una maldad que no tiene cualificación ni cuantificación. Joana, ¿cómo no pudo pensar en todas las personas que dependían de ella y el daño que le ocasionó a tanta gente? ¿Cómo no pudiste, pensando en Joana, cómo no pudo pensar en eso? Tiene 3 hijos, mamá, desconozco si tiene papá. Conocí a toda la familia Nivaldo, la recibieron como una más de la familia. ¿Cómo no piensas en el daño que tú causaste? En la contingencia, Joana hizo noticia hace poco al conocerse que cobraba desde la cárcel el IFE de los 2 hijos de Nivaldo Villegas. Han hablado mucho del IFE, el IFE. Si bien lo recibo porque Alejandro está en mi ficha de protección social del año 2014. Pero esa plata, toda la que ha llegado, yo toda se la mando a mis hijos. Podría hablar con ellos y llegar a algún acuerdo para poder ayudar a mi hija. Sé que si yo llamo, se puede interpretar para muchas cosas. Así que lo que hice fue abrir un depósito a plazo, donde cada cierto tiempo, que se va renovando automáticamente, yo voy colocando más plata, y esa plata es para mi hija para cuando esté más grande. ¿Y no estás dispuesto a entregárselo a ellos? O sea, si se lo pudiera sacar, sí, pero tengo bloqueada la cuenta ahora. ¿Y eso fue porque nunca lo actualizaste? Es que yo no puedo hacerlo acá. Consultamos al Ministerio de Desarrollo Social y nos corroboraron que Joana Hernández recibió automáticamente los aportes del IFE porque pertenece al segmento del 40% más vulnerable de la población. El 10 de agosto se cumplieron 3 años de la muerte de Nivaldo y este domingo su vecindad, su familia, sus alumnos, su extenso círculo de cariño lo recordarán en una misa para rendirle tributo al profesor querido y respetado, al hombre bueno que hoy extrañan. ¿Te emocionas, Alejandro? ¿Hay algo ahí que te tocó la fibra? Sí, es que, no sé, las palabras, el apoyo en verdad, es increíble. No sé, en verdad, el amor, uno al final de eso sigue, con eso uno se para, para seguir viviendo, porque la vida sigue, la vida es linda, y aunque tiene bajos, los altos son mejores. La familia Villegas quiere mirar hacia adelante, sacar de todo este dolor y desgracia algo que ayude a la gente. Que haya un resguardo, que haya una seguridad y que nosotros tengamos certeza de que nuestros seres queridos después de fallecer sigan teniendo dignidad, sigan teniendo honor y sigan teniendo respeto como se lo merecen. Que se pongan las pilas, que agilicen esto, por favor. Han pasado 3 años. Y que han pasado 3 años, claro. O sea, ¿cuánto tiempo más va a pasar? ¿Cuántos casos más van a haber? ¿Cuántos nombres más se van a conocer? El proyecto de ley llamado Nivaldo busca castigar el ensañamiento contra un cadáver, entendiendo que pese a que no hay vida, existe un resabio de dignidad de la persona en su cuerpo más allá de la muerte. Nuestra actual legislación no lo contempla y su familia busca perpetuar su memoria con una ley que lleve su nombre. En su honor,
en recuerdo del profesor Nivaldo Villegas.